Muy bien, vamos a el capítulo 8 del libro de los Hechos. Muchas gracias, hermanos de adoración. Precioso tiempo, gloria a Dios. Hechos capítulo 8. Hoy vamos a hablar de lo trágico, lo sobrenatural y lo posible. Repita, lo trágico, lo sobrenatural y lo posible. Esta historia que vamos a leer tiene su origen en una tragedia, pero termina en victoria porque Dios hace posible lo imposible. Y Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Y Dios se mueve de maneras que nosotros no comprendemos, pero todo lo que hace Dios lo hace bueno, lo hace perfecto. Y el pasaje de hoy, vamos a ver cómo Dios tornó una tragedia en bendición y cómo Dios puede trabajar en nosotros para que en medio de la tragedia lo sobrenatural se haga posible en nuestras vidas y nosotros podamos primero ser agentes de bendición o receptores de la bendición. Hechos 8, 26 al 40, una historia que tal vez es conocida por muchos, es una historia que nos habla de la tragedia, de lo sobrenatural y de lo que Dios hace posible. El texto nos habla de Felipe y del etíope, pero esta historia comenzó en tragedia. Porque Felipe tuvo que huir de Jerusalén, porque Felipe era judío helénico o judío de habla griega. Era compañero del mártir Esteban, y cuando murió Esteban, todos los judíos de raza judío helénica o que hablaban griego tuvieron que abandonar Jerusalén, los que creían al evangelio. Se desató una gran persecución contra aquellos cristianos que eran judíos helénicos. Y los que se fueron esparcidos, en lugar de quedarse en la tragedia, se convirtieron en agentes de salvación. Porque cuando la tragedia te golpea, no es para destrucción, es para salvación. Y no lo entendemos, pero los que pasaron por la crisis de la muerte de Esteban entendieron que la tragedia era para bendición. Pero en medio de esto ocurrió un hecho sobrenatural y ese hecho sobrenatural nos permite a nosotros ver cómo Dios torna la tragedia en algo sobrenatural para que la salvación ocurra y para que lo que pareciera imposible sea posible. Vamos a leer el pasaje porque es bueno familiarizarnos con el texto y después vamos a exponer cómo este pasaje nos va a hablar a nosotros de cómo sobrevivir tragedias, de cómo aferrarnos a lo sobrenatural y ver cómo Dios hace posible lo imposible. Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Subraye la palabra desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea
bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso por su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué linda palabra esta: lo trágico, lo sobrenatural y lo posible. Lo trágico es que Felipe había tenido que dejar Jerusalén porque había persecución. Esteban había muerto. Saulo, que todavía no se había convertido en Pablo el predicador, azotaba la iglesia y la asolaba. Así que los cristianos de raza judía helénica tuvieron que salir de la ciudad. Pero salieron, pero no enmudecieron. Salieron a testificar el evangelio. Y por causa del ministerio de Felipe, que era un gran evangelista, la ciudad de Samaria se convirtió. Y hubo un gran avivamiento, hubo crecimiento. La iglesia en Samaria se estableció, al punto que los apóstoles de lengua hebrea, Pedro y Juan, fueron a Samaria y ministraron, y la gente fue llena del Espíritu Santo y hubo un gran mover de Dios. Y estaban en lo mejor del movimiento cuando pasó algo. Llegó lo sobrenatural. Y lo sobrenatural muchas veces nosotros no lo entendemos. Porque Felipe estaba en lo mejor de su ministerio cuando el Espíritu le dice: bueno, mira, un ángel del Señor se le acerca y le dice: Felipe, tenés que ir a este lugar, al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al desierto. Ahora, qué interesante que cuando nosotros estamos atados a Dios y vinculados con Dios, lo sobrenatural no nos sorprende tanto. Porque como estamos acostumbrados al mover sobrenatural de Dios, cuando yo estoy atado al poder sobrenatural de Dios, sé que Dios puede hacer cosas que no me pueden hacer lógica, pero como conozco a cómo Dios actúa, no me sorprende. Felipe, Dios le dice: tienes que irte por el camino del sur, por el desierto. Y dice: bueno, voy para allá. Si fuera yo estaría diciendo: ¿qué pasará por el desierto? Primero, la incomodidad del desierto. Segundo, la soledad del desierto. Tercero, la pregunta: ¿cómo puedo dejar lo que estoy haciendo? Ayer el pastor Metías hablaba de no dejar en nuestro puesto, ¿no? Y a lo mejor Felipe estaba en esa: no puedo dejar mi puesto, pero Dios lo está llamando no a dejar su puesto, sino a cambiar de lugar y seguir en el puesto. ¿Y qué hace? Se va por el desierto a Gaza. Está por ahí cuando ve a una persona, ve un carro. Para comenzar, implica el carro, ¿qué cosa? Posición social. No todo el mundo andaba en carro. No todo el mundo tenía los medios para tener un carro tirado por caballos. Así que ahí va una persona. A lo mejor tenía algún emblema, porque era un embajador, era una persona de mucha posición en el gobierno etíope, que era adorador del Dios de los judíos. Me imagino que era de los judíos etíopes que ustedes han visto en las noticias, que fueron trasladados después de muchos siglos de Etiopía a Israel. Así que este hombre había ido a Jerusalén. Tenía suficiente dinero para comprarse un rollo de la Escritura y estaba leyendo al profeta Isaías. Pero estaba leyendo, ¿no es para usted que a veces está leyendo y dice: ¿qué querrá decir esto? Y ahí estaba el hombre leyendo y no entendía. ¿Por qué? Porque posiblemente él había escuchado que esta porción se aplicaba al pueblo de Israel, que era la interpretación de los rabinos en aquel entonces, que Isaías 53 era el pueblo de Israel en Babilonia que había sido maltratado y que después de muchos días sería levantado. Pero ahora
el Espíritu le dice a Felipe, ahora es tu oportunidad, acércate a ese carro. Cuando uno está pegado a lo sobrenatural, cuando el Espíritu habla y uno entiende lo que Dios quiere hacer, no duda. Y en este tiempo Dios está llamándonos a volver a lo sobrenatural para que cuando Él nos dé instrucciones nosotros sepamos qué hacer sin mucha duda. Porque lo sobrenatural se convierte en natural para el hombre y la mujer que está con Dios, que está cerca de Dios, que tiene relación con Dios, que está vinculado con el Eterno, que se mueve en lo sobrenatural. Así que ahí estaba Felipe, se acerca al carro y como un buen evangelista siempre tiene una pregunta para ver cómo entramos a la conversación. Le dice al hombre, che, negrón, ¿entendés lo que él es? Y este era negrón de verdad, era un etíope. Y el hombre lo mira y le dice, ¿y qué voy a entender? No hay quien me enseñe. Y esto es muy convulsionado para mí. ¿Por qué no podía entender bien? Por dos razones. El texto estaba en hebreo, este hombre no era judío de sangre, así que tenía el problema lingüístico, pero también tenía el problema espiritual, porque lo espiritual debe ser interpretado espiritualmente y él necesitaba una interpretación espiritual del texto. Así que ahí estaba el hombre de Dios para aportar conocimiento, interpretación y que el texto se hiciera vida. Y bueno, ¿qué hace Felipe? Felipe le explica el evangelio a partir de sí mismo. El hombre está interesante. El hombre está interesado en saber de quién el profeta dice lo que está diciendo. Lo habla de sí, de algún otro. Y entonces, claro, Felipe, familiarizado con Isaías 53 y sabía que este era un pasaje mesiánico, abrió la boca y comenzando desde esta palabra, le anunció el evangelio de Jesús. Lo trágico se puede convertir en algo sobrenatural cuando vos y yo le damos espacio al Dios de lo imposible. Felipe pudiera haber estado deprimido. Mataron a mi amigo Esteban. ¿Y qué hago ahora? Esteban, que era el mejor de nuestros diáconos. ¿Y cómo vamos a hacer ahora? No, Felipe no se sumergió en la depresión posduelo, sino que entendió que Dios hace cosas que a veces no hacen sentido, pero que son cosas que van a producir algo bueno. Y confió que lo trágico se convertiría en algo sobrenatural. Y ahora está entendiendo, Dios me permitió venir a este lugar. Dios me sacó de la comodidad de Jerusalén para predicar a Samaria. Y ahora me sacó de la comodidad de Samaria y me ha traído a este desierto para que este hombre conozca. Y si este hombre conoce, muchos etíopes conocerán. Hay una iglesia cristiana etíope, resultado del ministerio de este primer creyente. Interesante, Dios lo levantó a Felipe para ser instrumento de salvación. Una persona que se salva es millones que se pueden salvar. Por eso no puedo dejar de hablar cuando te subas a un taxi, cuando estés en el colectivo, en el trabajo, donde quiera que Dios te ponga, no calles, habla, porque lo que digas Dios lo utilizará para salvar, quién sabe, a millones. Ahí está Felipe predicando el evangelio. La predicación del evangelio fue tan efectiva que al llegar a cierto lugar encontraron agua. Y el hombre estaba en fuego y le dice, ven acá, ¿qué impide que me bauticen? Y Felipe entonces le dice, bueno, hay un impedimento. Yo quiero que me digas qué crees de Jesucristo. Porque si crees que Jesús es el Señor, bien podés bautizarte. Y el hombre le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaración de fe. Hoy se bautizan varias personas aquí, pero lo esencial es que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este hombre no tenía conocimiento de la doctrina bíblica fundamental. Felipe no le preguntó
acerca del dogma de la creación, de la creencia de la salvación, la justificación por gracia a través de la fe. No le habló de neumatología, ni de escatología, ni de ninguna de las logías que yo enseño en el seminario. Pero sí le preguntó una gran verdad. Le preguntó si Jesucristo es alguien especial en tu vida. ¿Qué crees de Jesucristo? Y lo importante es que nosotros salgamos de acá en fuego a predicar a Jesucristo, el Señor de gloria. Porque la predicación de Jesucristo es lo que cambia vidas. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús caen las cadenas. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús podemos vivir plenamente. El nombre de Jesús es nombre de vida eterna. Por lo cual, lo sobrenatural comienza en la exposición de Jesucristo. Eso es sobrenatural. Lo trágico, Felipe lo dejó atrás para meterse en lo sobrenatural. Y se metió en lo sobrenatural y le habló de Jesucristo al hombre. Le presentó el evangelio y el hombre quedó tan fascinado que cuando él le preguntó, la pregunta vital, le dice: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y pararon el carro y bautizaron al hombre. Y yo quiero decirte, ¿por qué Jesucristo, el hombre creía que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque ahí está la verdad del evangelio. Ahí está la verdad del evangelio. El evangelio es la predicación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando la iglesia se fundó sobre la declaración de Pedro de que Jesucristo es el Señor. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué le dijo? Bueno, le preguntó varias veces, ¿no? Elías, Juan el Bautista, Jeremías, algunos de los otros profetas. Y salió Pedrito, el siempre aprontado, y le dijo: no, vos sos el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado sos, Simón, hijo de Jonás, por cuanto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra, todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo. La declaración petrina de que Jesús es el Hijo de Dios todavía es lo más sobrenatural que existe. Para que una persona declare que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que tener convicción espiritual. El Espíritu Santo tiene que llevar a esa persona a creer. Y si usted creyó que Jesucristo es el Hijo de Dios, diga: gracias, Señor, porque me abriste los ojos a una verdad sobrenatural. No pude hacerlo por mi cuenta. Usted puede creer que Jesús es un buen maestro naturalmente, leyendo la Biblia. Usted puede creer que Jesús es un buen profeta leyendo la Biblia, pero usted no puede creer que Jesucristo es Señor, Salvador, el Hijo de Dios, si no hay revelación sobrenatural. Pero creerlo de corazón, porque Felipe le dice al hombre: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Cuando usted cree de todo corazón es porque tiene un encuentro con el Dios sobrenatural, que te tira la estantería abajo, que te abre los ojos, que te rompe el velo y que te lleva a la fe salvadora. Dios nos salvó a nosotros milagrosamente, sobrenaturalmente. A lo mejor no hubo un milagro como con Saulo de Tarso, es decir, no hubo una luz del cielo que te dijo: Omar, Omar, ¿por qué me persigues? No dijo así, ¿verdad? No dijo: Marta, Marta, ¿por qué me estás persiguiendo? A lo mejor no te una voz que te dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero ocurrió el mismo milagro. La luz no llegó posiblemente físicamente, pero sí espiritualmente. Tus ojos espirituales fueron abiertos a la realidad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios quien vivió una vida perfecta.
el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, el Hijo de Dios resucitado de entre los muertos, el Hijo de Dios ascendido al cielo, el Hijo de Dios que intercede por nosotros, el Hijo de Dios quien pronto volverá por nosotros. Esa es la verdad del Evangelio que transforma, es la verdad sobrenatural que rompe las cadenas, es el poder que sana a los enfermos, es el poder que liberta a los demonios, es el poder que nos hace a nosotros gente libre, gente libre para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, lo imposible se hace posible cuando lo sobrenatural interviene. Felipe tuvo que hacer un montón de cosas para que este hombre creyera. Pero de momento ocurrió un milagro después del bautismo. Interesante que ahí hay evidencia de que el bautismo fue en el agua, sumergido el candidato y todo eso. Se metieron al agua, cuando subieron del agua, ¿qué pasó? Felipe se tomó el palo, pero no por él, sino por el Espíritu. Desapareció. Yo imagino el julepe del otro. Usted se puede imaginar, ¿no? Imagínense que hoy el pastor Juan y yo estamos bautizando. Y de momento ustedes nos buscan. ¿Y dónde están? Se tomaron el palo. Pero eso pasó. Bautizando, salieron del agua. ¿Y Felipe? Pero el otro tenía tanto gozo que no le importó mucho que Felipe se fuera, porque lo que tenía dentro era mucho mayor que lo que Felipe le podía dar. Estaba lleno de Dios, el Espíritu Santo lo había llenado, había conocido el poder sobrenatural de Jesús y se fue gozoso por su camino. Y cuando llegó a Etiopía comenzó a evangelizar, y hoy millones de etíopes creen al evangelio porque un hombre fue encontrado sobrenaturalmente por un ministro obediente en un desierto. Ahora tengo que hablarte a vos y a mí. ¿Cuántos de ustedes han pasado por tragedias? ¿Verdad? No te preguntes por qué. Pero yo te tengo buenas noticias. Dios puede tornar tu tragedia en algo sobrenatural que produzca mucha bendición para otros. No te quedes en la tragedia. Comienza a decirle al Señor, manifiesta lo sobrenatural en la tragedia. Llévame a donde está la bendición. Llévame a dar testimonio de tu grandeza. Llévame a declarar que Jesús es el Señor de gloria. Permíteme no callar. Hace, no sé, como 25, 30 años. No, a ver, debe haber sido año 98, 99. En Canadá ocurrió algo muy inusual en ese país, un país muy tranquilo. Un chico fue a la escuela con una arma de fuego y le disparó a algunos niños y entre ellos mató el hijo de un pastor. Hirió a muchos, pero el único que se murió fue el hijo del pastor. Un chico de oro. Y bueno, la consternación. Pero lo más grande no fue eso, fue que en el funeral del chico, el pastor se levantó, abrió la escritura y comenzó a predicar, sabiendo que tenía los medios nacionales e internacionales allí. Mirando lo que decía, predicó el evangelio. Y le dijo que él perdonaba al asesino, porque él era peor. El pastor dijo, yo soy peor que él. Yo también he cometido asesinato muchas veces porque en mi corazón he tenido odio, pero Jesucristo tuvo misericordia de mí y me ha salvado. Por lo tanto, yo perdono a quien me arrebató a mi hijo y pido que el Señor tome la vida de mi hijo y su muerte para salvar a alguien en este lugar. Miren, hermanos, todavía lloro verlo porque era poderoso eso. Pero lo grande fue cuando yo veía a los jóvenes que iban a la misma escuela, que levantaban la mano declarando a Jesús al Señor. Un chico se murió, pero muchos conocieron al evangelio. Y hace poquito vi la entrevista de uno de esos chicos que hoy es pastor. Dice, yo tuve mi primer encuentro con Dios en el funeral de mi amigo. Ay, hermano,
qué poderoso es Dios. Puede que una tragedia te arrebate algo o alguien. Puede ser que un dolor tremendo te lleve al desespero. Pero Dios siempre tiene un camino sobrenatural para tornar tu desgracia en bendición, para que lo que parece una fuente de lágrimas más tarde se convierta en una fuente de gozo, alegría. No dejes de seguir adelante, no abandones tu lugar, no dejes de creer, porque Dios puede tornar tu desgracia en una gran bendición y por medio tuyo salvar a millones para la gloria de su gran nombre. Felipe siguió su camino predicando. No se detuvo. Porque qué interesante, cuando uno está lleno de Dios no puede parar. Él no pudo parar a pesar de la muerte de Esteban. Y Samaria se convirtió. Este hombre se convirtió y Etiopía recibió el evangelio. Pero Felipe siguió predicando. El verso 40 dice que se encontró en un lugar que se llamaba Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, donde vivía. Y nosotros debiéramos hacer eso, tomar este momento cuando vemos la gente bautizarse acá y decir: yo quiero que ahora Dios me dé otra gente. Estos que se convirtieron, jovencitos, mayores, edad mediana, son los primeros frutos de una cosecha de bendición que viene. Dios va a tornar desgracias en bendición. Va a tomar muerte y la va a convertir en vida. Va a tomar enfermedad y la va a convertir en sanidad espiritual, porque así es Dios. Ahora, lo importante del mensaje de hoy es que Dios quiere que vos y yo seamos Felipe, en el sentido de que no dejemos de dar a conocer el evangelio. Hay mucha gente como el etíope hoy, tienen Biblias, leen la Escritura, pero no conocen a Jesús. Son personas que a lo mejor dicen: no entiendo lo que estoy leyendo. Pero vos sos el Felipe que llegará un día y le dirá: yo te puedo explicar la Escritura. Hay mucha gente hoy que está en el desierto precisamente, en desiertos. Están lejos, pero están esperando que vos y yo lleguemos sobrenaturalmente a decirle algo. Por lo tanto, toma las oportunidades que Dios te está dando para ir a predicar, para ir a enseñar. Y esas oportunidades no serán a lo mejor como esta que tengo yo, gracias a Dios, de poder hablar públicamente, pero será en tu oficina, será en la fábrica, será en el vecindario, será en la reunión del consorcio, será en algún club, en la pileta del barrio, será en un partido de fútbol. A lo mejor es en una conversación política, en lo que sea. Dios quiere levantarte para que lo sobrenatural se convierta en vida, en personas que están como el etíope, esperando que alguien les explique que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que creyendo a Él se tiene vida eterna. Hay mucha gente desesperada, muerto en delitos y pecados. Están esperando ese toque sobrenatural que viene de la predicación del evangelio. Están esperando que vos y yo, como Felipe, le preguntemos: ¿entiendes lo que te está pasando? ¿Entiendes las circunstancias? Hermano, hay gente que está desesperada, sufriendo y llorando, y están esperando que vos y yo lleguemos sobrenaturalmente a ministrarlos y a bendecirlos. Están esperando y están listos para que el evangelio haga eco en sus vidas. Dios los ha preparado para nosotros en este tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo: ay de nosotros si no predicamos el evangelio.
Ese cliente, esa clienta, ese jefe que a lo mejor te cae súper mal, porque no es buena persona, pero Dios lo puso en tu camino para que le digas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. A lo mejor no entiendes por qué te puso en ese lugar. Estás en un lugar hostil, la gente te hace mal, no caes bien. Dios te puso ahí para que digas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él se tiene vida eterna. Nuestras circunstancias pueden ser complicadas, pero Dios las está tornando en bendición porque Él quiere que lo sobrenatural invada el mundo en el cual nosotros estamos. Estos son tiempos difíciles y Dios está levantando a su iglesia con una visión nueva de tomar ocasión y predicar. Así que hoy le decimos a Dios: Señor, yo quiero ser partícipe de lo sobrenatural. Quiero estar donde están los perdidos. Quiero estar donde están los etíopes. Quiero estar donde está aquel que anda deambulando por el desierto de la vida. Yo quiero estar ahí para mostrarle salvación y vida eterna. Dios está llamándote a que seas obediente al llamado que te dice: vete por el camino del desierto. A lo mejor te gustaría irte por otro camino. A lo mejor te gustaría irte por el camino de la fama. A lo mejor te gustaría ir por el camino de las multitudes. Pero Dios no te está llamando a las multitudes ni a la fama. Te está llamando al camino que va por el desierto. Pero allí está tu trabajo, allí está tu misión, allí está la mía. Cuando, como Felipe, escuchando el llamado, respondas a lo sobrenatural, Dios te mostrará cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Te pondrá esas relaciones que te van a llevar a predicar el evangelio. Pondrá personas en tu camino que parecieran no tener interés, pero que están deseosas de que alguien les diga que sus problemas tienen una solución en Cristo y que su mayor problema, el pecado, la rebeldía, la lujuria, la maldad del corazón, tiene solución en el Hijo de Dios, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, está tu tarea y la mía. Tu tarea y la mía en esta vida está descrita por Jesús mismo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es tu tarea y esa es la mía. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados para que en cada lugar donde nosotros estemos podamos testificar de Cristo y podamos bautizar a los que acepten el llamado al discipulado. Los podamos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy hay 5 personas que se bautizarán, pero esas 5 se pueden convertir en 5 millones. ¿Por qué? Porque detrás de cada una de ellas hay un proyecto salvador de Dios que usted y yo no conocemos. Lo que sí sabemos es que Dios los va a transformar en agentes de bendición. Y cuando nosotros veamos el resultado de sus vidas, será para gloria de Dios. A lo mejor no lo veamos hoy, a lo mejor no lo veamos mañana, a lo mejor no lo veamos el año que viene y a lo mejor no lo veamos en esta vida, pero cuando estemos en su presencia nos daremos cuenta que lo que comenzó en la Prida 41-49, un domingo de mayo,
habrá producido millones de personas para la gloria del nombre de nuestro Dios. Por eso no podemos cejar, no podemos parar, sino que tenemos que seguir adelante, diciéndole a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que a través de Él nuestros pecados son perdonados. En Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hoy seremos testigos de vidas que mueren, vidas que resucitan, vidas que van a morir a lo antiguo, pero resucitarán a lo nuevo de Dios, a lo sobrenatural de Dios. Y me aconsejo a los que se bautizan hoy es un buen día para pedirle a Dios: Señor, permíteme caminar en lo sobrenatural. Que comience Dios a actuar sobrenaturalmente en sus vidas y que los lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Hoy es un buen día para que nosotros como iglesia le pidamos a Dios que nuestros nuevos hermanos caminen en lo sobrenatural, pero que también nosotros aprendamos a vivir en lo sobrenatural. La tragedia, en el caso de Felipe, terminó en victoria. Lo sobrenatural se hizo posible y alguien que Felipe no conocía fue impactado por el poder de Dios y Dios hizo grandes cosas a través de él. Todavía esa historia está cosechando frutos. ¿Cuántas personas yo conozco que leyendo esta historia han conocido el Evangelio? Y puede ser que esta mañana alguien en este lugar no haya conocido el Evangelio, pero escuchando la proclamación de esta palabra, esté en este momento sintiendo el poder de Dios hablando a su vida. Dios te está llamando a que también creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si te invitó a alguien a ver el bautismo, pero vos no sos creyente, no has tenido una experiencia de salvación, hoy puede ser el día que Dios te esté abriendo el corazón para que conozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna. No tienes que hacer mucho, solo escuchando esta palabra, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios está haciendo el resto. Él te va a dar la fe para creer. Él te va a mostrar un mejor camino. Él te llenará de su espíritu. Él perdonará tus pecados. Pero vos tenés que creer. Así que si en esta mañana hay alguien aquí a quien Dios le está ministrando y le está hablando y siente que debe creer al Evangelio, lo único que debe hacer es decirle al Señor: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor y Salvador de mi vida. Y Dios hará 3 milagros en tu vida. El primer milagro se llama el milagro de la regeneración. Va a cambiar tu forma de vivir. El segundo milagro se llama el milagro del perdón. Recibirás perdón de tus pecados pasados, presentes y aún futuros. Recibirás el don del Espíritu Santo. Dios te sellará con su Espíritu. Te bautizará en el cuerpo por su Espíritu. Te hará una persona distinta. Así que si hay alguien aquí a quien Dios hoy llama a la salvación, alguien que nunca había escuchado esta palabra y Dios le está hablando hoy, lo único que tiene que hacer es, mientras yo estoy orando, decirle al Señor: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que vamos a orar. Padre, esta es la hora de tu intervención. Nos has hablado palabra y queremos responder a tu palabra. Señor, vos conocés corazones, vos conocés vidas, y puede ser que haya en este lugar personas que nunca habían escuchado el Evangelio, a quien vos le estés hablando
y esté llamando a conocer el Evangelio. Yo te pido, mi Dios, que trabajes misericordiosamente en esos corazones y le muestres a Jesucristo, tu Hijo, el Salvador. Te pido, Padre, que abras los ojos para que puedan ver, le abras el corazón para que puedan comprender. Señor, desciendas sobre sus vidas en fe y reciban fe para creer que Jesucristo es su Salvador, su Señor. Yo te pido, Dios, que hoy sea día de salvación en este lugar y que si hay alguien como el etíope que ha venido y no entiende mucho, pero se le han abierto los ojos y ahora comprende que necesita a Jesús. Padre, muéstrale a esa persona que es un pecador o una pecadora, que ha errado el camino como nosotros también, y que hoy le llamas al arrepentimiento, a la vida eterna. Sí, mi Dios, habla corazones. Espíritu de Dios, muévete entre nosotros.